tardes, bienvenidos al directo post-sprint race de Australia MotoGP, Australia GP. Bueno, hay mucho que comentar, ha habido una carrera espectacular, ha habido, yo creo que un titular merecidísimo para Jorge Martín. Lo que ha hecho Jorge Martín es alucinante, yo lo catalogo de barbaridad, lo que ha hecho en un fin de semana complicado, en el que los ingredientes eran para que destacase otro piloto que no lo descartemos para mañana. También hay que decir que es la sprint, Marc es más fuerte en carrera larga que en sprint, pero esta portada es la que he utilizado yo hoy con esta cara de Marc Márquez mirando a Jorge Martín diciendo ¿de dónde sale este tío este fin de semana con esa estratosférica pole y esta carrera al sprint? Que ojo, que Pecco Bagnaia ha dicho que aún podía más y que Jorge ha estado jugando con todos nosotros según un Pecco Bagnaia que pincha Pecco Bagnaia. Y ojo, porque algo comentaremos, esto es un 50%, dijo Pecco Bagnaia. En Australia y en Valencia puede ganar Jorge y en Valencia ha dicho sí, y en Tailandia y en Sepang puedo ganar yo. De momento Jorge tiene muchos segundos puestos, Jorge está más consolidado en el mundial y hoy Pecco no ha hecho segundo, ha hecho cuarto. Y gracias, o sea que hoy pinchazo importante de Pecco, lo hablaremos también ahora por qué ha pinchado Pecco, pero un fin de semana de momento emocionante en el que los neumáticos y el tiempo no han sido tan trascendentales como parecía. Bienvenidos al directo P1 para Matías Romanuti, perdón, muy buenas Matías, Matías Romanuti, ¿qué tal? P1, hace bastante que no hacía la pole, pues mira, aprovecha esta pole para ti, enhorabuena. ¿Qué tal Luis? Pues mira, aquí bien, muy descansado, ok. P2 para él, que siempre está ahí a full, él, alucino. Y P3, atención, para Carlos Romeu. Carlos Romeu P3, enhorabuena. Y bajo el chat hasta abajo porque a veces hay algún problema de audio y me decís audio. Veo que el audio está bien, o sea que me quedo tranquilo y podemos seguir con el vídeo. Sprint Race, horario brutal, no sé vosotros cómo lo habéis vivido esta madrugada, ha sido duro, pero al final he visto el horario de los próximos grandes premios y me he motivado, y bueno, a las 10 de la mañana es una fantasía ya, hacer carreras, o sea, esto ya se ha acabado de lo duro, es Australia lo duro para seguir este mundial, pero está muy emocionante la revancha de Jorge Martín está muy emocionante y yo, de verdad, lo que he visto hoy me ha parecido una cosa soberbia, brutal con todo lo que ha pasado, con las condiciones de pista y como Jorge Martín ha hecho de Marc Márquez siendo explosivo. Jorge Martín ha sido explosivo según el propio Marc Márquez y en condiciones de aparecer y darle al mango, pues le ha comido la tostada a Marc en un circuito que, por cierto, los que me seguís sabéis que os hemos hablado aquí en el previo de que este circuito no era malo para las GP23, lo ha dicho Borsoi, lo han dicho los pilotos, Pablo Nieto, confirmando nuestros análisis también de la GP23 aquí, que se equipara más la cosa, bueno, más que nada en el giro, no es tan problemática aquí en este circuito por las características del circuito, cosa que ha hecho que esta carrera sea un poco menos, bueno, el factor GP23 pues que no esté tan en primer plano como en otras veces que sí que puede tener mucho más protagonismo ese debate que no aquí en Australia, ¿de acuerdo? Pues bueno, perfecto el audio, gracias Matías, saludos Luis, Santiago, Hernández, muy buenas. César y en Tailandia también, el año pasado se lo llevó Martín, sí, pero él habla de su adaptación de sus características del circuito, aunque el año pasado no hubiese ido bien, por lo que sea, ¿vale? Pero eso es lo que ha dicho Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? Oye, antes de nada, hicimos un previo duro de Michelin el otro día y podíamos un poco en escena lo que podía pasar con Michelin. De momento no ha pasado nada, ha sido así, hoy hacía frío y los neumáticos han funcionado, o sea que de momento Michelin acierta con los neumáticos, no hay ningún problema, acierta de momento. También hay que decir que solo han utilizado una versión de neumático que es el blando, solo Bezzecchi y alguien más han usado el medio trasero, que no ha salido bien. Bezzecchi ha protagonizado una acción que también me sirve para muchos, para que cuando alguien pasa la recta a otro piloto, ¿no? Siempre, ¿cómo corre la moto? Corre más. A ver, hemos visto a Márquez pasar a GP24 o GP23, bueno, dependiendo de
de ese momento de la curva, ¿no? Cuando lo haces bien, lo haces mal. En este caso, Bezzecchi iba con el neumático medio trasero, tenía menos agarre saliendo de curva, y en la salida de curva, bueno, en las rectas, Marc lo ha fulminado a Bezzecchi, ¿no? Una GP23, fulminando una GP23, ¿no? Esto siempre es debido a cómo pones la moto a punto en la curva, cómo sales de la curva, ¿vale? El pilotaje de Marc no es propenso a salir con velocidad de la curva, ¿vale? Y siempre puede sufrir un poco más de velocidad en la recta por su manera de parar la moto, que es más stop and go, ¿vale? Lo digo porque ese debate de la 23, 24 corre más, hay veces que una 24 pasa a otra 24, hemos visto... A veces incluso hemos visto a Márquez pasar a Martín en la recta, creo que fue en Qatar, no me acuerdo dónde fue, pero hemos visto incluso en Mugello, sábado domingo, a Marc sufrir más en la recta un sábado que el domingo, ¿no? O el domingo o el sábado, ¿vale? Dependiendo cómo haces las curvas o cómo metes el setup de la moto, ¿vale? Pues fulminada de Márquez a Bezzecchi para acabar también con ese mantra de las velocidades, las motos corren parecido. Y esto lo veréis siempre cuando dos pilotos están luchando a full. Se nota más cuando los dos pilotos están arriba, cuando Márquez está luchando, por ejemplo, en Jerez, o está luchando en Le Mans, con los primeros, que ahí siempre veréis que casi no se adelantan en la recta los pilotos, no se pueden adelantar, ¿vale? Es muy difícil buscar el adelantamiento, ¿vale? Y pasa más, pues bueno, otro piloto tiene otro ritmo, por ejemplo, hoy Bezzecchi que ha pecado de ese neumático medio que parecía, por los datos que podía ir bien, pero al final no ha sido así, y veremos cuál es el que montan mañana. Pues a eso ha sacado pecho Michelin, como no, ha estado el señor Tanamaso sacando pecho y víctima del reglamento de MotoGP, ¿no? De no dar validez, cosa que estamos totalmente en contra, aunque aquí favorezca a Michelin, ¿vale? Me es igual, pero estamos totalmente en contra aquí en TR de que los datos del sábado no puntúen. Lo que cuesta conseguir datos y puntos para que hagan, porque en la comparativa de otros años no funcionen, no valgan. O sea, estas vueltas rápidas y estas cosas que pasan en la sprint no cuentan como récords de circuito, ¿vale? Y el récord de circuito que ha batido hoy Jorge Martín y Marc Márquez, los dos, y Di Giannantonio, ojo con Di Giannantonio, que ahora hablamos de Di Giannantonio, ¿vale? No cuenta, ¿vale? Ojo que el récord anterior era del 2013, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? O sea, a Michelin le ha costado 16, 17, 18, 19, 20... 21, bueno, 22, no corrieron, 23, 24, 8 años, llegar al nivel de Bristol, eso hay que decirlo, con el reasfaltado nuevo. Ese año 2013 fue reasfaltado Australia y fue cuando se hicieron esos tiempos brutales, que 28-1, vuelta rápida de Márquez en carrera, y hoy se ha superado con ese 27-8 de Jorge Martín, que ha sido una pasada, ¿vale? Pues bueno, Michelin no puede beneficiarse de eso por los datos, pero récord de la pista por fin superado en el 24, desde el 13 al 24, ¿vale? Superado por fin por estos neumáticos, que, bueno, que su objetivo era ese, ¿vale? Era ese y quedaba este. Y no sé si Cheste, es que ahora Cheste, dudo de Cheste porque hizo en el 16, no, lo tiene Jorge el 16, ¿vale? No, fuera. Pues han tardado tantos años en superar tiempos de el pasado del 13. En el 13 las alas era como, vamos, eso de las alas era como, bueno, impensable que hubiesen motos con alas, ¿no? En el año 13, el 12-13, ¿no? Pero así es, chicos, al final estamos en esto y la consecuencia es, como no, lo que ha pasado hoy con Maverick Viñales y con Bezzecchi, que están las redes ardiendo. Mira, yo voy a empezar diciendo una cosa sobre este tema, que es la vergüenza que me produce siempre ir a las redes y ver los bandos, tío. Los de Márquez con los de Valentino. ¿Por qué? Porque están utilizando los bandos ahora de Márquez para tirar mierda sobre la VR46, ¿vale? Mira, yo voy a esperar a que mañana dicten sentencia de esto, porque creo que van a hablar con Bezzecchi, a ver qué ha pasado, para que dé su explicación, ¿ok? Van a hablar con él, que yo no sé para qué, yo no sé qué necesidad tienen los comisarios, yo, mi opinión, de analizar esto, cuando en el minuto 1 se ha visto claramente lo que ha pasado para mí, ¿ok? Pero aprovecho porque esto es la consecuencia de esas políticas de Michelin y en consecuencia de esa aerodinámica, bueno, pues excesiva que nos ha llevado a esto, ¿vale? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas, Yo te podría poner 5 o 6 ejemplos, rápidamente, Alex Márquez en Mugello el año pasado, que hace un strike, Di Gia
Bezzecchi hace poco con Pecco, le pasó también, le pasó a DG el año pasado en Qatar con Pecco, hay muchas, igual te saca 10 acciones del uy, casi. ¿Qué pasa? Que tiene que pasar algo para que luego salgamos todos a quejarnos, ¿no? ¿Ok? Pero esto ha pasado, ha estado a punto de pasar por centímetros muchísimas veces, ¿vale? Y yo, repito, me esperaría a que mañana se dice sentencia, pero aún así me atrevo a decir que digan lo que digan, yo voy a seguir con mi opinión de que esto es culpa de la aerodinámica y de esa acción repentina. Bueno, no estoy culpando a Maverick, ni mucho menos, pero es muy complicado. Yo os pediría a todos, recapacitemos, ¿vale? Final de recta a 300, cambio de rasante, bajada, viento que venía de cola a veces, que venía empujando las motos, que se han quejado algunos pilotos. Maverick pasa a Bezzecchi por el medio de la pista. Mira dónde están los dos. Bezzecchi ya hace ese gesto de ponerse a la derecha para que le cueste más a Maverick pasar y se pase a final de recta. Esto que hace ahora Bezzecchi es provocar que Maverick lo pase la frenada, se vaya recto y él pase por dentro. Esto es lo que hacen todos los pilotos de MotoGP, ¿vale? Vas por el centro de la pista, el de la derecha, el que viene adelantando, no le da tiempo a abrirse, ¿ok? Y entra cerrado, pasa largo y tú pasas por dentro. Ya está, es la táctica que hacen todos, ¿vale? Básicamente, ¿qué pasa? Que aquí Maverick venía con una bala y ha pasado muy rápido a Bezzecchi y le ha dado tiempo a cambiar la trayectoria y ponerse de manera repentina. Mira dónde está Maverick, que aún no se está metiendo en su trazada, ¿vale? Meterse delante de Bezzecchi, que se ha quedado, pues bueno, él contaba que entraría recto, lo ha visto como se le cruzaba la línea. No es que se la haya puesto delante, es que le ha cruzado la línea y eso ha descuadrado a Bezzecchi con el rebufo y ha sido un accidente. Yo creo que a mí me esperaría a cargar contra Bezzecchi, no sé qué va a decir él, pero a la gente que dice que frene antes, que tal, que cual. Oye, mira, yo no sé, vosotros habéis corrido muchas veces en moto, ¿no? A 300 por hora, en este momento en el que una décima de segundo del freno puede ser terrorífica. Marc Márquez se está quejando de los frenos y la gente, no, que los frenos van mal. No es que vayan mal los frenos, es que Márquez tiene una precisión brutal y cuando se calienta un poco el freno y ya no tiene la dureza, la maneta, ya va mal, porque él quiere tocar y clavar el freno para la precisión de la frenada de Marc. Es muy difícil controlar esto y yo esperaría atacar a nadie, ¿vale? Hay gente que dice, no, si lo hubiese hecho Alex Márquez, estaría diciendo lo mismo, ¿vale? Porque yo analizo las situaciones independientemente del piloto y sabéis que yo soy de Maverick, me gusta Maverick, somos vecinos, pero yo creo que Maverick se ha excedido en ese ataque brutal a Bezzecchi, no, que no entraba, si iría largo, no cogería la curva. Bueno, ningún piloto se va tan largo, Maverick, y ningún piloto deja de coger una curva hoy en día, ¿vale? Ok, ha sido una acción muy inesperada por parte de él, que te has puesto delante, la has absorbido con el rebufo, punto. Pasa muchas veces y yo pido precaución a todos los pilotos y a toda la gente pues en estas situaciones porque son muy complicadas. Di Giannantonio estaba detrás, se ha cagado básicamente. Di Giannantonio estaba detrás y le han tocado piezas incluso en su mono, le han roto las protecciones de titanio, las piezas que han saltado de las motos de Bezzecchi y de Maverick, le han roto las protecciones de titanio a Di Giannantonio, que venía como una bala, por cierto, que venía para pasar a los dos, porque venía a ritmos de Márquez y casi de Jorge Martín, ¿vale? Venían 27-9, atención, Di Giannantonio venía en 27-9 detrás, con una bala, ¿ok? Y le han saltado piezas, así que yo ya he dado mi opinión sobre esto. Yo me esperaría, aquí vemos justo cuando estaba ya frenando Bezzecchi, que es imposible casi controlar esto. Yo, en serio, no entiendo cómo se ha liado la que se ha liado por algo que es realmente difícil de gestionar, difícil de evitar, y Maverick se ha abierto para coger la curva más abierto, porque tal por el centro se iría largo, pues ha abierto, ha visto huecos, ha abierto para coger la curva a derechas, bien cogida, y eso ha provocado, pues bueno, que el otro, pues ya no podéis hacer nada, básicamente. Culpa de nadie, culpa de todos, culpa del sistema, culpa de la aerodinámica, culpa de lo que estamos. Motos no son coches, es diferente, aquí te caes y aquí te haces daño. Así que todo mi apoyo a Maverick, todo mi apoyo a Bezzecchi y toda mi crítica a MotoGP, a Michelin y a la gente que ha provocado esta deriva técnica, que ya sabéis dónde nace siempre esta deriva técnica,
en la técnica, en las motos, en cómo están construidas las motos y en cómo la aerodinámica ha sido necesaria para compensar la evolución del reparto de pesos de las motos provocadas por ese neumático fraudulento de Michelin, ¿vale? Pues bueno, seguimos, chicos, vamos con la clasificación del día, porque Jorge Martín, golpazo encima de la mesa. Atención, Jorge Martín, que huele a título, se están cayendo muchos mitos ya, muchos. El mito de ayudar a Pecco Bagnaia, ¿vale? Me dicen, es que defiendes mucho a Pecco. Bueno, es que me siento obligado a defenderlo con las cosas que se llegan a decir, ¿vale? Y no va por Óscar Aro, que somos colegas, y no sé lo que ha dicho Óscar Aro, porque no veo los vídeos, porque no me da tiempo, pero en mi chat muchas veces me decís, que Bastianini no quiso adelantar, ¿no? Igual habéis escuchado en otro sitio, lo decís en mi chat. Yo no sé, bueno, sí que lo sé, porque ahora sí que lo he dicho, ¿no? Pero no va por él, ni por nadie en concreto, va en general por esa crítica de Bastianini, de que no mete la rueda, que va a ayudarlo, que tal y que cual, ¿vale? Que se ha demostrado, creo que se ha demostrado otra vez más. Primero Ducati, que no va a ayudar a Pecco fastidiando a Martín, y pilotos de Ducati que van a ayudar a Pecco. Ni Bezzecchi ha ayudado a Pecco, ¿vale? O sea que esto, como dice Marc Márquez, Jorge Martín lo ha dicho, que aquí cada uno tiene que ir a buscar su mejor resultado y punto. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Si al final, os digo una cosa, si al final un piloto ayuda a otro, es legítimo. O sea, lo hizo Márquez con Lorenzo en Cheste de 2015, es así, o sea, y yo no me quejo, o sea, es legítimo que un piloto decida no adelantar a alguien, es su decisión. Y si Bezzecchi o Bastianini en el momento clave, en Cheste, en el último día, deciden no pasar a Pecco, que creo que esto va a pasar. O sea, yo os digo una cosa, si el último día en la mano de Bastianini está darle la victoria a Pecco o a Martín, él va a decidir lo que más le interese a él, ¿vale? ¿Ok? Adelantar a uno o no adelantarlo, será decisión suya. Y esto, por mucho que os cabréis, no se puede cambiar. O sea, no se puede ni reglamentar ni cambiar. Es la decisión del piloto de cómo afronta la carrera. Si tiro o no tiro, si quiero ganar, si no quiero ganar, es su decisión. Y esto ni se reglamenta, ni se puede hacer nada. No se puede, otra cosa es hacer algo guarro para fastidiar a alguien, pero tú quedarte detrás de un tío y no adelantarle, ¿eso cómo se reglamenta? Eso va a pasar. Si llega el momento clave, va a pasar. De momento, como faltan cosas por pasar, y como pasan tantas cosas, de momento nadie hace nada, ¿vale? Pero llegará el día y pasará, ¿vale? Y si pasa, pues habrá que aguantarse, ¿vale? Habrá que aguantarse y será decisión del piloto, ¿vale? Decisión del piloto ayudar o no a uno o a otro por sus intereses o sus... Bueno, vimos a gente apartarse para que pasase Rossi en Cheste. Yo no dije nada de eso. Mucha gente, dejan pasar a Rossi. Bueno, es normal, si son italianos y viene Rossi, ¿para qué la vas a molestar? ¿Vale? Hemos visto acciones en el deporte de estas así, en todos los deportes, acciones así, ¿vale? En el fútbol ni te cuento, en el fútbol ya ni te cuento. Pues somos personas y las personas tenemos nuestros sentimientos, emociones, y la manera de correr es legítima y es difícil o casi imposible de reglamentar, a no ser que saltes reglas de acciones ilegales, pero tu manera de interpretar la carrera es tuya y nadie puede hacer nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues Jorge Martín, golpetazo encima de la mesa en un día en el que esperábamos que ganase Márquez. Yo esperaba que ganase Márquez, podía haber ganado, básicamente, pero siempre queda la duda. Márquez está en me la pela todo, yo voy aquí a hacer el mejor resultado. Martín está en modo mundial y según Pecco Bagnaia, Jorge Martín podía más. Jorge Martín no ha dicho eso. Jorge Martín no comparte las palabras de Pecco. Incluso Jorge Martín ha dicho que mañana va a ser más difícil porque, bueno, es que va a ser más difícil porque Márquez va mejor en carrera larga que en carrera corta, cuando el neumático baja rendimiento. En una sprint y en Q2 le cuesta más a Marc Márquez con los neumáticos. Vamos a sacar diferencias con el resto. Cuando la moto se vuelve más flan, es cuando Márquez se siente más cómodo, y mañana puede pasar eso. Además de la decisión de los neumáticos, que veremos qué decisión toman los pilotos en cuanto a neumático, si el medio o el blando, que van a probarlo por la mañana en el warm-up, que son nada, 10 minutos o no sé cuánto es. O sea, que va a ser una decisión casi de cara a cruz, ¿vale? Mañana.
y Jorge y Peco no se pueden equivocar, ¿vale? Pues bueno, Martín ha hecho de Márquez, ha hecho una pole espectacular, la podéis ver aquí en directo, la reacción que hemos hecho esta mañana. Le ha sacado a Márquez en la pole, casi 0.6, pero atención, porque sabéis que este circuito de Marc es de izquierdas, ¿vale? Y la mejor a Márquez de izquierdas. Pero tú fíjate que el sector 1 de este circuito es final de recta de derechas y una de izquierdas. Son dos curvas, derechas, final de recta, derechas y izquierdas. Pues en ese sector Márquez ha perdido esos 6 décimas casi con Jorge Martín. En la primera curva complicada de derechas, frenada de derechas rápida, pam, final de recta, ahí es donde Márquez ha perdido la pole todo el tiempo casi con Jorge Martín. La otra parte del circuito ha sido prácticamente igual, ¿vale? Y aquí me encantaría, si puede ser Melacher, con eso alguien que esté por ahí, que esté viendo el vídeo, que le preguntase a Jorge Martín algo que me interesa mucho, y yo no puedo porque a mí seguramente conmigo no se juntan, pero me encantaría preguntarle si aquí, eso que ha dicho Peco Bagnaia sobre Jorge Martín, esa alabanza sobre lo que ha hecho Jorge Martín, está relacionada con lo que hizo Jorge Martín en Alemania. Esa manera nueva de enfocar las curvas de izquierdas, las curvas de Márquez, ¿ok? Que Martín vio algo de Márquez en Alemania, lo copió, creo que fue en Jerez, aquello que hizo Márquez en Jerez, en las de izquierdas, ¿no? Y se quedó asombrado Peco con Jorge Martín otra vez en Alemania, viendo ese pilotaje que nunca había visto hacer esas cosas a Jorge Martín, y me pregunto si alguien sería capaz de ir a Jorge Martín y preguntarle si con los datos de Marc Márquez has mejorado algún aspecto de tu pilotaje, sobre todo en esas curvas izquierdas, cosa que me interesaría mucho saberlo y que se viese realmente lo que ha aportado Márquez también de su estilo a Ducati, a la esfera Ducati, ¿de acuerdo? Pues eso ha sido la pole de Jorge Martín, estratosférica, ese parcial 1, Márquez cediendo en la curva de derechas, o sea que tiene Márquez un problema ahora mismo para el año que viene, bueno, un problema, entre comillas, porque es muy fuerte en las curvas de izquierdas, pero está igualado con Martín, pero tiene el hándicap de las de derechas, o sea, ahora mismo no compensa las de izquierdas lo que pierde las de derechas, según la pole, ¿vale? O sea que debería Márquez intentar solucionar eso de las curvas de derechas, que ya lo está haciendo, está trabajando en eso, pero sobre todo en esa pole que quizá ha fallado expresamente esa vuelta, bueno, de manera, bueno, pues que ha coincidido, ¿no? Y no tiene tanto problema, ¿vale? Al final en carrera han sido tiempos muy parecidos, Martín ha sido más rápido, controlando la carrera, Márquez venía de atrás, Márquez ha peleado más, luego sí que ha tirado fuerte, tenía la zanahoria delante, Jorge Martín iba controlando, creo que hoy es justo decir que era más fuerte que Jorge Martín y que Marc podía haber luchado por la victoria, sí. Es que Márquez ha sido muy correcto, otra vez, como todo el año, y ha dicho que él ha perdido la opción de luchar por la victoria, no de ganar, que cambia mucho la situación, cambia mucho la opinión y es muy acertada lo que ha dicho Marc Márquez, y yo me quito otra vez el sombrero con las declaraciones de Marc esta temporada, alabando a Martín, lo que ha hecho Martín, ¿vale? O sea que brutal hoy el ejercicio de deportividad que hemos visto entre Martín, Márquez y todos los pilotos, menos esa acción de Maverick con Bezzecchi, que veremos cómo se arregla, pero otro ha sido una demostración brutal de nivelazo de MotoGP y de comportamiento y deportividad de todos los pilotos. Bastianini P3 remontada, salía décimo Bastianini y ha acabado tercero, ¿vale? Súper remontada de Bastianini, para los que os gustan las remontadas, apuntados también esta, del décimo al tercero, y Bagnaia cuarto, y gracias, ¿vale? Porque Peco, a los que os gustan las conspiraciones, ¿no? De que van a ayudar a Martín y tal, hoy, si esto le pasa a Martín, ya está, ya tenemos temita, ¿vale? Otra vez setup, que por cierto lo hemos visto desde casa, las curvas de derechas, sobre todo, en las lentas, ha perdido mucho. Por cierto, en carrera, Peco Bagnaia, las vueltas que ha hecho más lentas, es espectacular, tío. Ha fallado, estaba haciendo 28 medios, por ejemplo, y de golpe hacía un 29 y pico. Y yo estaba flipando en la narración. Y digo, bueno, tío, ha fallado en algún sitio porque de golpe ha perdido 8 décimas en una vuelta. Lo ha pasado 2 veces, creo. Y han sido exactamente las dos curvas de derechas del circuito, la 4 y la 10, en las que Peco Bagnaia ha perdido tiempo. Hasta 4 décimas en un parcial de esos ha perdido en una vuelta Peco Bagnaia por esa poca habilidad de entrar a la curva. Es que la pasada que le ha hecho Bastianini a Peco Bagnaia es, en condiciones normales, casi imposible. Le ha pasado como si fuese casi
casi uno de media tabla, Bastianini a Pecco en una curva que es muy difícil pasar a Pecco en la frenada. Creo que es de los pilotos más difíciles en pasar en frenada, o el más difícil, creo, y lo ha pasado como si nada, y hemos detectado que algo no estaba funcionando en la moto de Pecco. Yo he dicho neumático delantero, al final él ha dicho eje delantero, se me cierra la moto, se me cierra la moto, se me cierra la moto. Esta mañana he hecho un cambio para intentar mejorar lo de ayer, que les faltaba un poquito, estaba mejor ayer que hoy, pero les faltaba un poco, y ese cambio que han hecho esta vez ha fallado. El calculador, el milimétrico Pecco Bagnaia, que ayer le dábamos palmaditas a la espalda por acertar ese cambio de pesos, hoy la han fastidiado. Hoy los cambios que han hecho la Ducati han ido a peor. Lo que funcionaba bien se ha quedado igual, y lo nuevo ha ido peor. Han ido para atrás en el box de Pecco, y ha sido dramático porque suerte que ha tenido, porque se han caído Di Giannantonio, se ha caído Maverick con Bezzecchi, porque es que si no queda sexto, ¿vale? Y ojo, porque luego venía ahí Di Giannantonio, que Di Giannantonio lo han sancionado por represión baja al final, ¿vale? Ok, pero Di Giannantonio, vais a verlo porque, bueno, está lesionado y ha rodado a ritmos de ganar de podio hoy. O sea, he flipado cuando he visto los tiempos. Digo, bueno, este tío, y me ha recordado eso que hice un vídeo hace poco de la telemetría, ¿no? Que la telemetría es una cosa y lo que pasa en pista es otra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la telemetría de Giannantonio, si coge él esas vueltas, hostia, estoy rodando como los primeros, como Jorge, como Marc, ¿vale? Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? Estabas a 15 segundos, estaría a 10 segundos del primero, mientras Márquez estaba a un segundo, ¿vale? La manera de adelantar, de buscarte la vida, de hacer esas cosas, no sale en la telemetría, ¿vale? Porque al final son reacciones que vas desde una posición más lenta, que te buscas la vida, pero cuando tienes pista libre, luego la telemetría es muy comparable, ¿vale? Pero eso no te da para decir que a telemetría igual puedo hacer tu mismo resultado. Que va, dice Antonio. Telemetría igual, pero estás atrás y Márquez está arriba, ¿vale? O sea, que si quieres aprovechar tu potencial de telemetría, deberías trabajar en otros aspectos, como es adelantar o buscarte la vida a las salidas, como hace Marc Márquez. Por cierto, Marc ha hecho un error a la salida, que ha sido muy correcto también, Marc, porque al principio ha hecho unas declaraciones diciendo, no, que ha frenado muy fuerte Jorge Martín. Hostia, ha frenado muy fuerte Jorge Martín, ha dejado ahí pues la duda, ¿no?, de si ha sido eso a propósito o no, para intentar buscar un poco más de melee, que al final la gente frena más y haces un poco, ¿no?, de la goma. Pero no, Marc Márquez lo ha dicho muy bien en Dazón, ha dicho, no es culpa de Martín, es culpa mía, ¿vale? No he contado que en esta primera curva, es que en esta primera curva no es mucho de parar la moto, y cuando tú sales con el hold shot tienes que tocar el freno rápido para que se desactive. Entonces en esta curva, que eso es otra de las cosas que el reglamento no entiendo por qué han aceptado esto, es que no lo entiendo. O sea, tú fíjate lo que ha dicho Marc, que es la realidad de muchas cosas que nos quejamos aquí en el ambiente MotoGP, todos nos quejamos sobre los hold shot, ¿no? Que tienes que frenar diferente en la primera frenada, lo hemos dicho tropecientas veces, cuando Nakagami se cayó con Bastianini en Barcelona, que tú tienes que frenar de manera agresiva para desactivar el hold shot. Tienes que frenar diferente la primera frenada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Marc no contaba con eso, ha frenado normal, o lo que sea, y ha contado que Jorge Martín estaba frenando más fuerte, y se lo ha comido, para no comerse a Jorge Martín, se ha ido largo, y ha perdido hasta la posición octava, que bueno, la dura poco, porque se ha puesto rápido adelante. Y atención, esto me ha encantado, tío, esto me ha encantado. Marc Márquez con dos adelantamientos. Uno sí que ha sido, después Maverick lo ha arreglado, porque ha dicho Maverick, no, ha sido fallo mío que me he ido largo, el de Maverick, pero ha hecho dos adelantamientos de GP25. Quedaos con esto, chicos, quedaos con esto. Marc Márquez ya ha hecho adelantamientos, que esto es novedad, ¿eh? Esto es novedad, ¿eh? Ya ha hecho adelantamientos de GP25, ¿vale? De GP25, de 2025, ¿vale? Adelantamientos ya de la nueva era trazadora de Marc Márquez, que hasta ahora estábamos viendo un Márquez intentando buscar su setup, su frenada, adelantar siempre de esa misma manera, y hoy ya ha adelantado de otras maneras que me ha encantado, ¿no? Que es eso de que te vas por fuera y te metes por dentro, ¿no? Lo que hacía mucho Joan Mir con Suzuki, lo que hace las Yamaha toda la vida, lo que ha hecho Yamaha toda la vida, ¿no? Te vas por fuera y luego te metes por dentro, lo que hacía Lorenzo, ¿vale? Que eso pocas veces ha visto en Marc, alguna vez lo habrá hecho, no digo que no, pero no era habitual ver eso en Marc, y hoy lo ha hecho dos veces, una Maverick, que por cierto Maverick luego lo ha arreglado y ha dicho en sus declaraciones
que me he ido largo un poco a final de recta y Márquez me ha pasado, pero bueno, ha hecho ese adelantamiento a Márquez y después a Binder, que le ha hecho lo mismo, le ha hecho esa, no sé, le tienes que poner un nombre a ese adelantamiento, tío, ¿vale? Ese adelantamiento, un nombre, porque es bonito ese adelantamiento y no sé qué ponerle, pero si se os ocurre alguno, pues le podemos poner un nombre a ese adelantamiento de Marc, que está ya en modo trazador, creciendo a lo yamajero, a lo ducatista y a lo trazador. Márquez para el año que viene, ¿vale? Pues bueno, ahí está Bagnaia, cuarto, y gracias, después ya, pues ese hueco de las caídas y todo, la P5 de Di Gia, que al final ha sido octavo, creo, séptimo, final, Morbidelli, Raúl, Di Giannantonio, Alex Espargaró, Augusto Fernández, Luca Marini, Quartararo, Rins, Mir, Nakagami, Savadori, y el mundial queda de la siguiente manera: de 10 puntos, pasa a 16 Jorge Martín, y mañana pueden ser más. Es que mañana, si hacemos un poco el cálculo de lo que puede pasar mañana, ahora mismo Pecco tiene una tarea importante, que es solucionar su moto, porque si sale con este mismo potencial, va a ser una carnicería para él, porque si no se cae en Bezzecchi, si no se cae en Maverick, ya son dos pilotos más que le pueden pasar, y sería esto una distancia ya de una carrera, por lo menos para Jorge Martín. De 16 podía pasar tranquilamente a 26 puntos de una carrera larga, que sería muy difícil de recortar para Pecco Bagnaia. Se le pone el mundial bastante mejor a Jorge Martín, que la opinión general es que el control de Jorge Martín está siendo espectacular, y encima hoy, que tocaba sacar la cabeza, la saca y se marca estos tiempazos después de caerse en el libre 1, una caída tonta que tuvo, pero es que ha sido una demostración de decir, no, yo tengo el control y cuando hay que atacar, te ataco, y gano la carrera, y encima le gano a Marc Márquez en un circuito que Marc estaba para ganar, y encima paro a Marc Márquez, le quito la pole y gano la carrera, con control total de Jorge Martín. O sea que lo tiene muy difícil Pecco Bagnaia revalidar el título. Y otra cosa, ya que ahora con este tema, Márquez, Bagnaia y todo esto, atención a los que habláis del 2025, que siempre os referís, ¿no?, a que Márquez le va a ganar a Pecco, o si le gana a Pecco se demostrará tal, ¿vale? Yo os pregunto, después de este año, en que Martín se ha demostrado más consistente, pero a la vez rápido, porque ha sacado la rapidez cuando ha hecho falta y ha sabido conservar cuando hay que conservar, o sea, no ha tenido los puntos de calidad de Pecco, porque Pecco ha arriesgado más y ha caído más también, pero si gana Jorge Martín este mundial y se lleva el número 1 a Aprilia, ¿qué va a pasar el año que viene con Pecco y con Márquez? Si ganan Pecco o si ganan Márquez, ¿qué va a pasar? ¿Vais a decir, es que no está Jorge Martín? Es que Márquez, el título, claro, con Jorge Martín no lo hubiese ganado. Dependerá de cómo gane el título Márquez, porque si lo gana de 100 puntos, obviamente pues no va a ser eso, pero si lo gana justo, ojo que hay debate el año que viene, y Jorge Martín tiene en su mano ahora llevarse el 1 a Aprilia y dejar en bragas a la gente de Ducati, y si ganan el año que viene, o Pecco, tanto Pecco como Márquez, gane el que gane, tener que aguantar la losa de esa pensamiento de, ¿y si estuviese Jorge Martín? ¿Lo hubieses ganado los dos a Jorge Martín? O sea, ojito, que ese gustazo se lo puede dar Jorge Martín, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿vale? Pues bueno, chicos, esta es la clasificación del Mundial, 16 puntos, Márquez que pasa a Bastianini, están empatados a puntos, pero por mejores resultados está arriba, Binder que se pone quinto, Acosta sexto. Mira, hoy lo de KTM me hace mucha rabia, me da mucha rabia el tema de Honda y Yamaha, ¿vale? Porque aquí la gente se piensa que hacer una moto diferente se hace en 2 tardes, y siguen señalando a Honda y Yamaha como desastre, con no sé qué. Yo no estoy de acuerdo, y ahora vamos a ver otra manera de interpretar lo que pasa con Honda y con Yamaha, ¿vale? Porque hoy Johan Zarco está más cerca del top 5 que Marini y Mir de Johan Zarco, ¿vale? Eso es así, ¿vale? Johan Zarco solo ha hecho 4 vueltas porque también ha caído,
pero se ha marcado un 28, creo que Johan Zarco está a P14 en vuelta rápida, a 28.8 y le está sacando, atención, medio segundo a las demás Honda por vuelta, ¿eh? O sea, o sea, medio segundo, Johan Zarco, es que hay que transmitirlo bien y decirle a Marini y a Joan Mir qué coño estés haciendo, porque que venga Zarco de Ducati y os meta medio segundo, en serio es para hacérselo mirar, ¿eh? Es para hacérselo mirar, porque Zarco es un buen piloto, a mí siempre me ha gustado Zarco, pero no es Pecco Bagnaia, ni Jorge Martín, ni Marc Márquez. Es así, ¿vale? De hecho, aquí, Johan Zarco, con la Ducati Pramac, bueno, el año pasado ganó, pero con la Ducati Pramac no estaba tan arriba como Pecco como Jorge. O sea que la diferencia suya de Honda a Ducati tampoco es que sea tanta, ¿vale? Que está 3-4 décimas de diferencia de su Honda a su Ducati. O sea, que tiene el mismo piloto con una Ducati, con una Honda 3 décimas de diferencia. Esta es la lectura, ¿vale? Porque Zarco sí que está demostrando un poco de rabia y de ganas de mejorar. Está muy cerca de las KTM. Ha estado igual que Pedro Acosta con la KTM. Que hace una semana Pedro Acosta era Dios. Hace una semana Pedro Acosta era Dios. Y ahora está Zarco al nivel de Pedro Acosta, ¿vale? Okay. O sea que las KTM y las Honda de Zarco están ahí. Y yo a Honda siempre le diré lo mismo. Honda siempre ha fichado a los mejores. A Duhan, a Márquez, a Pedrosa. Desde que yo veo motociclismo, Honda siempre ha ido al mejor. Punto. ¿Qué piloto tiene ahora Honda? ¿Tiene el mejor? No lo tiene. ¿Qué esperas, Honda, si no fichas ya a un top y sacas la billetera y a base de talonario fichas a un top? Es que no hay otra. Es que yo no sé por qué Jorge Martín no se fue a Honda. Bueno, no sé por qué Honda no le pagó el triple a Jorge Martín. Es que no sé qué espera Honda a dar el paso de fichar un top. Bueno, es que ahora muy difícil, porque ahora le va a costar mucho, ¿vale? Convencer a alguien. Pero, en serio, que yo creo que aquí el factor piloto también es muy importante, ¿vale? Se ha visto en Ducati, con las mejoras de Lorenzo y de Pecco Bagnaia, y yo creo que se ha visto en Aprilia, con la mejora de Aleix, cuando estaba Iannone no aportaba nada, ya lo dijimos, ya lo dijo él, lo dijeron ellos, pero aquí los que realmente hacen motos ganadoras tienen nombre y apellidos, ¿vale? En Ducati los tienen, ¿vale? En KTM, de momento no, ¿vale? De momento no. En Aprilia lo ha tenido Aleix, básicamente. Y en Yamaha os pregunto, en Yamaha, Quartararo me encanta. A mí me encanta Quartararo, ¿vale? Me encanta como piloto, me gusta. Pero ¿qué ha hecho Quartararo en su carrera deportiva con una moto que no es ganadora? Os lo pregunto. Currículum de Quartararo. Currículum de Quartararo. ¿Qué ha hecho Quartararo con una moto no ganadora? En Moto 3, nada. En Moto 2, nada o casi nada. Se subió la Yamaha, que le iba de puta madre, y hasta ahí. Cuando la moto funciona, está arriba. Pero cuando no funciona, hay gente del paddock que dicen que Quartararo no está aportando ayudas a Yamaha. Eso lo dice gente del paddock. O sea que una cosa va con la otra. Si no hay piloto, no hay moto, chicos. Y os podéis poner como queráis. Y yo creo que estas dos motos ahora mismo necesitan a alguien liderándolas, la evolución, y haciendo de esto una moto realmente competitiva. Sí que es cierto que hay subes y bajas, ¿no? Al final. Y que no todo es ascensión. Yo creo que ha mejorado bastante, sobre todo Honda, ha mejorado bastante lo que era a lo que es la base. A partir de aquí falta la evolución, pero es un cambio radical y yo aquí tampoco hago mucha sangre, ni una ni otra, y creo que Honda, por ejemplo, ahora está por delante de las Yamaha con Zarco, que esto es un paso delante de Honda, porque antes no estaba delante de Yamaha ni de coña, ¿vale? Así que más cerca Zarco del top 5 que Marini y Mir de Zarco. Este es mi mensaje, ¿vale? Y veremos mañana qué pasa, porque Zarco ha dado 4 vueltas y se ha caído, no sé lo que ha pasado, pero yo sigo viendo modo positivo. Ya sé que muchos, que tal, vale, lo que queráis. Y para acabar con esto, la trampa de Márquez tampoco vale, porque no, es que Márquez está, no, es que no me vale esa, porque, ¿vale? O sea, no me compares lo que hacía Márquez con lo que hacen estos, ¿vale? O sea, no, esa no, para el nivel de la moto, para el nivel de Márquez sí, ¿vale? O sea, queda clarísimo que Márquez será mejor que todos. Ok. Pero ni aportaba evolución en la línea correcta, ¿vale? Y no es comparable
el resultado de Márquez con el resultado de Zarco con la misma onda, o sea que eso es muy injusta esa comparación, ¿vale? Pues nada, chicos, vuelta rápida, vamos a ver los tiempos también, que me han gustado mucho también los tiempos que han hecho. Jorge Martín me ha parecido estratosférico hoy lo que ha hecho hoy. Jorge Martín, 27, fíjate el tiempo de Martín, 28-3, 28-2, pam, 27-8, 28-1, 27-8, 27-9, 27-8. Espectacular, tío, espectacular, ¿vale? Aquí se ha distanciado, 28-2, 28-1 y 28-8 y ya se ha relajado y para casa con la victoria. Marc Márquez, 3.27 se ha hecho Márquez, creo que ha hecho un 27-9 al principio, la vuelta 4, cuando se ha quedado solo, ha hecho un 27-9, que lo hemos narrado flipando, 27-9 de Márquez, hemos flipado, a ver si contesta Martín, y luego Martín, fíjate, vuelta 4 de Márquez, 27-9, ¿vale? Y yo digo en la transmisión, a ver si contesta Martín, ¿no? Vuelta 5 de Martín, 27-8, ¡pam! ¿Sabes? Digo, guau, tío, vaya, ¿cómo está Martín? ¿Sabes cómo está? Contestando a Marc Márquez esa vuelta, ¿vale? Así que yo creo que Jorge tenía algo más hoy para controlar más, o sea que Márquez podía haber luchado con él, sí, pero creo que tenía más velocidad Jorge Martín en general, muy poco, pero la sensación es que Martín iba menos a full que Márquez, y Márquez iba bastante a full para intentar luchar por esa primera posición, aunque es un ritmazo brutal de Marc Márquez en 28 bajos, 28-1 final, 28-3, que siguió apretando al final. Yo estaba flipando, digo, le llegaba a 4 segundos y se puso a 2.2, después de la caída de Bezzecchi se puso a 2 puntos. Digo, madre mía, Márquez quiere demostrarle que está ahí, quiere ponerle la miedo en el cuerpo. Bueno, que por cierto, es que es lo que ha hecho, tío, es que es lo que ha hecho Márquez, porque estas últimas vueltas, que era quedar a 4 o quedar a 2 segundos, ¿vale? Era quedar a 4 o quedar a 2, con el riesgo de caerte. Pues ha preferido quedar a 2 segundos, ¿vale? Y decirle, chaval, que estoy allí. Y Jorge lo ha dicho. O sea, es que ojo que Márquez está ahí, ¿vale? Ha demostrado que quiere ganar y le ha demostrado que sus últimas vueltas, 28-1, 28-3, son para luchar por la victoria. Bastianini tercero, un poco más lejos de aquellos, rápido, pero 28-1, la vuelta más rápida, a casi 3 décimas de Jorge Martín. Un saltito importante, ¿vale? Bastianini, perdón, bien, pero yo creo que ni de coña para luchar con ellos, estaba bien. Y ese 28-2 más rápido de Pecco Bagnaia, que creo que es demasiado bueno para lo que le pasaba, porque luego ha estado con 28 saltos, 29 incluso. O sea, ese 28-2 lo debe haber hecho por las paredes, o sea, Pecco, porque después su ritmo era 28-5, 28-6, 28-29, 28-9, 29-0, ¿vale? Luego ha hecho otro 28-4 por ahí, o sea, ha sido una carrera loca de Pecco, con parciales realmente lentos en medio de la carrera, ¿vale? Y atención de Gian Antonio, ¿vale? Que algunos os cachondeáis, pero a mí me gusta destacar los datos de los pilotos, porque Di Gian Antonio ha tenido ritmo de Márquez, o sea, es brutal, ¿sabes? Salía más atrás, no sé qué le ha pasado, pero ahí está, en esas últimas vueltas, en la vuelta 8, 27-9 para Di Gian Antonio, en la vuelta 9, 28-0. Ojo que Di Gian Antonio dice que mañana va por el podio. ¡Atención! Bueno, no ha dicho así, ha dicho que mañana no descarta luchar por el podio Fabio Di Gian Antonio. O sea, que va a ser una carrera entretenida. Carrera larga, veremos los neumáticos y veremos con más tiempo de reacción y de buscar ritmo si los pilotos que no son Márquez, como Di Gian Antonio, que no tiene esa habilidad de adelantar y buscarse la vida, con más tiempo pueden alcanzar sus objetivos, ¿vale? Y esto es una inconveniente para Pecco, porque Pecco... Di Gian Antonio, es que Pecco hoy ha quedado cuarto y ya puede estar contento, ¿eh? Porque Di Gian Antonio debería por ritmo estar mejor que Pecco, pero se ha liado, lo que sea, y ha estado detrás, ¿vale? Quinto, que al final ha sido sancionado, pero es que estaba mejor que Pecco Bagnaia hoy Di Gian Antonio también, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Y la semana que viene se va a operar, ¿eh? O sea, que plega de correr este año ya. Y luego lo demás ya, pues bueno, ya son otra batalla, ¿vale? Los demás, lo hemos visto. Y poco más que añadir en esta sprint. Mañana a las 4 nos conectamos aquí, en Girona, en Sant Quirze, Manolo Murillo y un servidor, aquí a las 4 para hablar con Manolo, que Manolo es brutal, tío. Él se levanta hasta ahora, tío. O sea, es como ya 2, ¿vale? Manolo es como ya 2. Se levanta a las 4 o 5 de la mañana cada día. Se va a dormir muy pronto y se levanta muy pronto. Digo, bueno, ¿y qué haces por la mañana? No, pues mira, mañana de puta madre, porque va a hacer la narración de la carrera conmigo y vamos a pasar muy bien. Os recomiendo que vengáis y gracias también a todos, 20.000 personas que habéis pasado
que habéis pasado por el directo de la sprint esta mañana, 20.000, o sea, a estas horas, sí que han sido 17.000 y luego 3.000 más durante el día, pero 20.000 ya, me quedo pasmado de la reacción de vuestra, respuesta a los directos de las carreras, y nada, me encanta y me paso muy bien. El horario es una putada porque aquí no puedo gritar, y esta mañana con lo de Maverick he sufrido, ¿vale? He sufrido porque, claro, no podía gritar. Ah, mira, voy a poner el momento, así lo puedo poner aquí, el momento en el que reacciono a la caída de Maverick. A ver si me sale por aquí. Poner en archivos, a ver si me sale, guardar en archivos, escritorio, lo subo en el escritorio y lo chupo de aquí desde el iPad del escritorio, en el iCloud, escritorio, guardar, a ver si me sube. Y así ha sido mi reacción, porque la gente, no, que acusas a Maverick de que es culpa suya. Digo, a ver, la caída la provoca esa acción de Maverick de cruzarse, ¿vale? No quiere decir que sea culpa suya, porque, coño, he hecho culpa a la aerodinámica, pero esa acción es la que provoca la caída, ¿vale? Porque el otro ya no puede reaccionar, ¿vale? Es un poco lo que ha pasado, ¿vale? Se le pide reacción a Bezzecchi y yo digo, bueno, esto es muy, muy exigente pedirle reacción a Bezzecchi en ese momento, ¿no? De carrera, o sea, de final de recta. Pero bueno, quizá me equivoque y tal, pero yo lo veo ahora mismo así, ¿no? A ver, vídeo, archivos USB, escritorio. Mira, aquí está. Aquí está, superposición, la voy a poner aquí. Ay, qué vergüenza, tío. Qué vergüenza, a ver, con el polo negro. Esta mañana era así. Atención, Bezzecchi, Viñales, atención. ¡Oh! Bezzecchi acaba de colisionar de manera brutal por detrás con Maverick Viñales. Maverick lo ha adelantado, ha cogido su rebufo y se lo ha comido literal. Vaya accidente, y le hace la porra Maverick Viñales a Bezzecchi. Bezzecchi se ha comido a Maverick Viñales. Esto es increíble. Qué caída más dura. Bezzecchi está en el suelo. Por Dios, Maverick lo ha pasado en la recta y se ha puesto detrás. Bezzecchi se lo ha comido. Bueno, madre mía, qué caída. Vaya, madre mía, qué caída. Y 2.2 para Márquez. 2.2 para Márquez, 2.2 para Márquez. Maverick lo ha adelantado, se ha puesto delante, él ha cogido el rebufo y se lo ha comido, tío. Ha sido un tema de rebufo, Ojo, ha sido un tema de rebufo. Oye, esto que hago es porque no podía gritar, ¿sabes? Quería gritar, ¡oh! Pero claro, no puedo gritar aquí. Estaba como, claro, condicionado porque no podía gritar aquí por la noche, tío. Estaba la gente durmiendo, ¿sabes? Ahora he visto que Nico se mete en un almacén a narrar la carrera por la noche, y bien que hace porque ahí puede gritar, ¿sabes? Pues yo no podía gritar, tío. Y estaba ahí. Bueno, tío. Bueno. Oye, tío, ¿cómo os picáis, no? Con lo de Maverick, tío. La gente, yo creo que habéis hecho mucho caso a lo que ha dicho Maverick, muchos. Creo. Porque Maverick ha dicho, no, he dejado tiempo. Estoy repitiendo mucho lo que veo en el chat, lo que ha dicho Maverick, y yo no lo comparto, lo que ha dicho Maverick. Yo no lo comparto, lo siento. Y mira que, ¿sabes? Porque esto es una demostración. Hay gente que dice, no, el año que viene, si gana Márquez, ¿qué vas a decir? Pues que gana Márquez. Es que no sé por qué a mí me relacionáis con algo del sectarismo, tío. Defiendo a Maverick siempre. Cuando se equivoca a Maverick, o cuando hace algo que no está bien, no es este caso me refiero, lo digo. Intento ser justo con las cosas, ¿vale? Hoy ha ganado Martín. Ha hecho una brutalidad, Martín. Si mañana gana Marc, pues lo diré de Marc. Me hizo aquí unos burpees, cuando ganó Marc en Misano, me hizo unos burpees aquí, tío. O sea, no sé por qué siempre relacionáis mis maneras de analizar las cosas con sectarismos hacia un piloto o hacia otro. De Maverick, yo tengo algo con Maverick para nada. Pero creo que esa acción de pasar así tan rápido por delante del otro, coger el rebufo, no da tiempo a mucho más. Porque si tú te pones al lado, te separas. Pero cuando haces así, coño, ¿sabes? O sea, ya tienes que... O sea, si se te mete a la derecha, tú te abres más y te vas sacando hacia afuera y tienes tiempo de irte largo. Pero, coño, cuando se te cruza, porque se ha cruzado, no se ha puesto delante, se le ha cruzado delante. Coño, es que, claro, el otro pues intenta irse para adentro, ¿sabes? Y le coge el rebufo. O sea, si Maverick se hubiese quedado al lado, hubiese frenado él, y se hubiese puesto delante, incluso se hubiese ido a la izquierda. Pero al irse Maverick más hacia la izquierda y él ver pista libre a la derecha, ¿qué ha hecho? Coño, pues irse a la derecha. Y en este proceso de cambio de línea,
pues ha sido cuando ha podido tocar el freno, tío. Es que yo lo veo clarísimo. Lo veo clarísimo, tío. Maverick se ha abierto mucho, que esto Maverick lo hizo con Pecco también, en Le Mans el año pasado, que lo adelantó y de golpe se abrió de golpe. Digo, hostia, tío, si tú te adelantas, tienes que cerrar la curva, parar la moto y que no te pasen, pero no puedes abrirte a saco porque hay otro por fuera que te puede pasar, ¿sabes? Que le ha pasado con Pecco y aquí ha pasado con Bezzecchi. O sea, Maverick adelanta y se cruza y el otro, coño, ¿sabes? ¿Qué quieres que haga, tío? O sea, es que vamos, lo veo clarísimo, pero que no es culpa... o sea, no quiero echar la culpa a Maverick tampoco. Eso es un lance de carrera, tío. Esto sí que es un lance de carrera provocado por, yo creo que por la aerodinámica, ¿vale? Pero bueno, a 3:30 no da tiempo, en un sofá tirado y comentando si da tiempo. Totalmente de acuerdo, tío, ¿vale? Bezzecchi, a ver, yo no... O sea, Bezzecchi ya pasó una con Márquez en Le Mans, que se casi toca a Márquez, que lo sacó a Márquez, ¿vale? Que se calculó mal en Le Mans una, ha hecho 2 Bezzecchi de estas, pero es que hay más pilotos que han hecho lo mismo, ¿vale? Que Bezzecchi, o sea, no solo Bezzecchi ha hecho cosas de estas, ¿vale? Lo han hecho más pilotos, ¿vale? O sea, Bezzecchi hizo la de Le Mans con Márquez el año pasado, que con la Honda se fue recto, lo sacó fuera a Marc Márquez, y este año creo que con Pecco hizo otra bueno, la semana pasada, ¿no? Hizo otra con Pecco, que casi lo toca también. Sí, creo que hizo otra con Pecco el otro día. No, y Martín el año pasado con Pecco en Cheste, ¿os acordáis, no? Que se fue largo Martín, ¿vale? ¿Ok? O sea, que pasa bastante estas cosas y hoy ha tocado, tío, O sea, que yo... mi apoyo a los pilotos, tanto a Bezzecchi como a Maverick. No es fácil solucionar esto. Mi apoyo a los dos, tanto a Maverick como a Bezzecchi, pero esto va a seguir pasando, chicos. Va a seguir pasando, ¿vale? Así que nada, en Japón, sí, exacto, en Japón. Pues es habitual, ¿vale? Pero del límite, casi hemos pasado al... Hoy no, hoy ha pasado, ¿vale? Así que nada, todo mi apoyo a todos y no os enfadéis y no vayáis contra la VR46, porque yo creo que no tiene nada que ver, ¿vale? Esto con la VR46 y deportividad, amistad, amigos, buen rollo. Y nada, pues nada, chicos, hasta aquí el directo de hoy, 52 minutos, ya está bien, que hacerlo más corto, al final me he liado porque me podéis. Y nos vemos esta noche aquí con Manolo a las 4 para disfrutar esta sprint con él y a ver cómo viene Pecco, cómo viene Marc, cómo viene Jorge, cómo viene Dylan Antonio, si KTM va a reaccionar o no, porque ha sido hoy bastante dramático lo de KTM, circuito que no era para Pedro Acosta, lo avisamos también en el previo, no es un circuito para Pedro, no es un circuito de maniobrar en la curva, de frenar, parar la moto y tal, es un circuito de tirarte, un circuito rápido, en estos circuitos no va tan bien Pedro, ¿vale? Se ha visto hoy, de momento, veremos mañana, porque Pedro está con el cabestrillo, que por cierto, Mr. Helmet ha puesto un tweet diciendo que tiene la clavícula rota. Y bueno, si tengo la clavícula rota, ya lo hubiesen dicho, ¿no? Porque mañana otra inspección y querrá correr Pedro Acosta, ¿vale? Después de pasar por el médico, por el doctor Charte, mañana por la mañana, a ver cómo está el estado físico de Pedro Acosta, ¿de acuerdo? Un saludo, gracias a todos, gracias, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, que será a las 4 de la mañana. O sea que cafelito, y muchas motos y buen rollo, chicos. Hasta luego.